Quiero que recuerden algo que les inspire. Alguien que les haya dicho alguna vez en la vida y salgan a ganar. ¡Qué congruencia! Tiene sangre de político. El capítulo de esta semana duró un poco más de lo habitual. Tuvimos unos 10 minutos extras del protagonista siendo la cabra de esta historia. El discurso de Subaru fue una cosa impresionante, y si bien al inicio sus palabras dieron más angustia que esperanza, poco a poco fue escalando hasta dejarnos a todos con la piel erizada. No siempre es necesario que ocurran desastres o peleas para que un capítulo sea bueno. A veces unas palabras sinceras acompañadas de una excelente banda sonora pueden hacer de un capítulo uno de los mejores del año, porque eso fue lo que vimos esta semana. Vimos al protagonista tomando una de las decisiones más importantes de su vida, ya sea para bien o para mal, y fue fantástico, así que bueno, comencemos con esto. Continuamos donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior, con la extraña videollamada entre Al y Emilia. Esa pequeña interacción que nos había hecho pensar un montón de teorías, desde pensar que Al era un traidor, hasta pensar que el hombre estaba luchando contra Capella. Al final la cosa fue más simple de lo que imaginábamos. El pana recogió el comunicador de uno de los loquitos del culto, y por alguna extraña razón terminó llamando al número de Regulus. Tal vez ese miembro del culto tenía planeado llamar al albino, pero no alcanzó a hacerlo y por eso su número estaba en el marcado rápido. Lo importante es que Al consiguió hablar con Emilia, quien no se lo pensó dos veces para pasarle toda la información que había recolectado sobre las torres y los arzobispos. En esta parte vemos a Emilia demasiado calmada. A pesar de que en cualquier momento Regulus podía descubrirla, ella logró mantenerse firme y no mostró ningún miedo o preocupación al respecto, cosa que impresionó completamente a Al, quien llegó a pedirle que no se hiciera la fuerte y no tuviera miedo de pedirle ayuda a Subaru. Pero la chica rechaza este ofrecimiento, respondiéndole que no hay necesidad de actuar como una chica en apuros. Lo único que quiere es asegurarse de que Subaru no corra peligro cuando venga a rescatarla, porque ella confía plenamente en que él logrará revertir la situación de la ciudad. Es increíble lo mucho que ha crecido Emilia. Aún recuerdo cuando no era capaz de hacer nada sola y Subaru creía que sin él ella estaría perdida. De hecho, ya que estamos tocando ese tema, en este mismo capítulo nos dieron un pequeño vistazo al interior del casco de Al y amigo, hay que ser demasiado ciego para no darse cuenta de que este hombre es un Subaru adulto. Tanto sus ojos como la forma de los mechones de su cabeza son idénticos a los del prota, y aunque yo sé que parecerse físicamente a Subaru no lo convierte en este, si a eso le añadimos la forma en la que habla, su acento y tono de voz, es muy difícil creer que este hombre no venga del futuro. De otro futuro, porque no creo que sea de la misma línea que estamos viendo actualmente. Si le prestamos atención al trato que le dio a Emilia en este capítulo, encontraremos ciertas similitudes con el Subaru de la primera temporada, ese que les mencioné hace poco, el que creía que Emilia no podía hacer nada sin su ayuda. De allí que durante su conversación le dijera que le pidiera ayuda a Subaru y todo eso, que no se hiciera la fuerte, etcétera, etcétera. Capaz Al es una versión futura de uno de esos Subarus, alguien que no llegó a conocer la mejor versión de la elfa. Curiosamente, en el break time de la semana pasada, se nos dice que tanto Al como Subaru usaron la misma excusa para justificar su proveniencia. Ambos dijeron que venían del otro lado de la Gran Cascada, la cual, según el lore de Lugunica, está localizada en el fin del mundo. Un poco raro eso, ¿no? Que se les haya ocurrido lo mismo a ambos. A ver, yo creo que ya es bastante obvio quién es Al, pero dejemos que nos sorprendan más adelante si la cosa llega a ser diferente. Por lo pronto, concentrémonos en los preparativos para el contraataque. Al le comunica a Subaru y a los demás el mensaje de Emilia, y aunque la chica no se lo pidió, le dice a Subaru que a ella le gustaría ser raptada por él antes de la boda. Digamos que quiso darle algo de motivación al protagonista. Y debo decir que esta actitud sobreprotectora de Al es una de las cosas más interesantes del capítulo, porque en la medida que avanza la trama, esta preocupación por el prota comienza a convertirse en una especie de obsesión. Cuando todos le piden a Subaru que sea quien le hable a toda la gente de la ciudad para subirles el ánimo, Al es el único que se opone. Le dice que si tiene dudas no debería hacerlo. No porque todos se lo pidan debería cargar con todo. Las cosas nunca se solucionan de esa manera. Se puede notar cierta proyección de Al con esas palabras, como si en su juventud hubiera pasado por algo similar por intentar resolver todo por su cuenta. Le pregunta a los demás si no les da pena poner todo en manos de Subaru, y tiene razón. Si las aspirantes al trono y sus caballeros se ven abrumados por el culto,
¿cuál se supone que sea el futuro de Lugunica? ¿Por qué deberían depender de un extraño como lo es Subaru? Al le pide al protagonista que se preocupe solo por Emilia. Solo tiene que salvarla a ella. Si se mete con los del culto no conseguirá nada bueno, no hará más que perder una y otra vez. Le advierte que si decide seguir adelante con el plan y ser quien hable por el megáfono, tendrá que cargar con la ilusión del heroísmo. No podrá volver a perder, cargará con las esperanzas y expectativas de todos y tendrá que luchar siempre por el futuro. Aldebarán tiene un punto. Convertirse en el héroe de todos no es más que una ilusión. Puede que al inicio las personas admiren y respeten a aquel que tome ese rol, pero cuando las cosas se pongan feas y el héroe no sea capaz de revertirlas, esa esperanza que les dio en un principio se esfumará en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el héroe falla, no importa qué tan grande haya sido o a cuántas personas haya salvado, a los ojos del público no será más que un incompetente. Es una carga demasiado grande, y Subaru aún no es capaz de dimensionar lo que ese rol conlleva. Desde su punto de vista, solo tiene que seguir haciendo lo que ha hecho siempre, pero realmente no es así, y por eso Al le pide que sea egoísta y solo se preocupe por Emilia. Incluso podemos notar su molestia cuando lo ve dando su discurso. Un discurso que, para serle sincero, duró bastante. Por algo el capítulo fue más largo de lo habitual, pero aún así valió la pena. El chico logró darle esperanza a toda esa gente que creía que todo estaba perdido. Empezó hablándoles de sus defectos y miedos, cosa que más que ayudar empeoró el ambiente, pero poco a poco ese pesimismo fue transformándose en algo más alentador. El protagonista habló de la importancia de no mirar hacia el suelo. En situaciones tan críticas como esta, lo mejor es levantar la mirada para ver cómo se sienten los demás. Es cierto que todos deben tener cara de angustia y de miedo, pero si deciden luchar contra esas emociones, entonces sus enemigos perderán el control. Los del culto son unos malditos, y no pueden permitir que gente como esa perturbe la paz y armonía de Priestella. Subaru promete que se encargará de ellos junto a sus amigos y les pide que dejen todo en sus manos. Fue un excelente discurso, se me erizó la piel y todo, y la forma en la que explotó el OST cuando Emilia abrió las ventanas de su habitación fue la cereza del pastel. Creo que fue clave que Subaru no se presentara hasta el final del discurso. Si te das cuenta, la gente ya lo estaba apoyando antes de que se enteraran que él había sido quien derrotó al arzobispo de la pereza. Si hubiera comenzado el discurso diciéndoles eso, nos habríamos ahorrado 10 minutos del capítulo, eso es innegable, pero al mismo tiempo la gente no habría entendido el poder que tenían como personas comunes. Simplemente se habrían dejado seducir por la ilusión del héroe todopoderoso que vino a salvarlos a todos. Es cierto que esa ilusión sigue estando presente con el discurso original, ya que Subaru les pidió que dejaran todo en sus manos, pero por lo menos logró enseñarles algo en el proceso, algo que podría ayudarlos a superar la adversidad cuando él ya no esté. Lo que sí es cierto es que Al tiene un punto. Cargar con todo no está bien. Puede que ahora le funcione, pero a futuro tener que cumplir con esas expectativas podrían destruirlo completamente. No creo que Tapei haya incluido porque sí todas esas escenas en donde vemos a otros personajes sintiéndose confiados solo porque Subaru está con ellos. Desde ver a Emilia sintiéndose extremadamente tranquila luego de comunicarse con Al, o Welkin diciéndole al prota que tenerlo de su lado es como tener a 100 hombres, son cosas que te hacen reflexionar acerca del tipo de desarrollo que va a tener el protagonista. Es como que la gente empieza a sobrevalorar sus capacidades. De hecho, él mismo lo dice en este capítulo, y aunque parezca gracioso, creo que el autor nos está diciendo algo con todo esto. Creo que quiere desarrollar una trama bajo esa premisa. No creo que Tapei sea de los que idealicen la figura del héroe. Si fuera así, Reinhardt siempre salvaría a todos, pero no es así. El pelirrojo nos ha fallado muchas veces en lo que llamamos de historia, y es curioso que justamente haya aparecido al final del capítulo para compartir, entre comillas, la nueva carga que obtuvo el protagonista tras dar su discurso. Esperemos que esta vez no nos venda humo y sí se baje uno que otro miembro importante del culto, pero aunque no lo haga, Reinhardt no va a ser el único en ayudar al protagonista. Ahora que todos han recuperado la confianza y la esperanza, puede que hasta Crush termine metiéndose en la pelea de alguna manera. Y ya que estamos hablando de gente que ayuda, en este capítulo nos insinuaron que el responsable de abrir las compuertas y de inundar brevemente la ciudad fue Al, cosa que tendría sentido ya que fue el único que no acompañó a Subaru y a los demás cuando fueron al ayuntamiento. Alrededor de Al hay demasiados misterios que aún no han sido revelados y mentiría si no dijera que me genera mucho hype a futuro.
Todo lo que le dijo a Subaru debe tener un contexto detrás, y el hecho de que se sienta insatisfecho con la decisión que tomó el protagonista en este capítulo, lo de convertirse en una especie de héroe, significa que algo muy malo va a ocurrirle a Subaru. No necesariamente en este mismo arco, ya que se viene el contraataque por lo que tengo entendido, pero de que va a tener su punto de inflexión, lo va a tener. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de esta review. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.